Bienvenidos un día más a los devocionales que hacemos con el libro de Primera de Corintios. Hoy estamos por el capítulo 12 y el tema es distintos, pero unidos por el Señor. Así que vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente, capítulo 12, versículo 4 al 6. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Versículo 5. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Y versículo 6. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Y si tú estás viendo este devocional, he remarcado, para empezar, distintas clases de dones, espíritu, distintas formas de servir, Señor. Y el 6, Dios trabaja de maneras diferentes, Dios. ¿Ok? Entonces, si lo has podido ver, entonces te habrás podido dar cuenta de que somos distintos o diferentes. Y eso nos da la pluralidad que debería de existir dentro de la iglesia. Pablo está interesado en que los corintios entiendan muy bien el tema de los dones espirituales, y no solo los corintios, la iglesia en todos los tiempos y en todas las épocas. Para que no haya malos entendidos, malas interpretaciones, es importante entender acerca de los dones espirituales, las capacidades especiales que nos da el Espíritu Santo. Son capacidades diferentes a las que hemos nacido. De forma natural se llama estas capacidades naturales, pero estas son capacidades especiales. Ahora, Pablo escribe esta carta el año 57 y está explicando a la iglesia de Corintios cómo son los dones en base a la pregunta que ellos hacen. Y sabes, hay muchas preguntas y hay muchas respuestas de Pablo. Por eso, si tú estás viendo por primera vez este devocional, recuerda que tenemos muchos devocionales versículo por versículo y capítulo por capítulo en esta lista de reproducción. Así que 3 puntos muy importantes ahora en estos 3 capítulos. Lo primero que tienes que darte cuenta es que estos 3 versículos reflejan la Trinidad de Dios. Hay una gran diferencia. Primer versículo que hemos leído, Espíritu. Segundo versículo, Señor y Dios el Padre. La Trinidad no es una palabra que está dentro de la Escritura. La Trinidad es una palabra teológica o es una palabra compuesta, es un concepto que nos da respecto al Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí es una de las características que vemos de su obrar del Dios Trino. No está explícito así como Trinidad, pero está implícito desde Génesis, Apocalipsis, su actuar. Desde el primer versículo de la Biblia que tenemos, hagamos al hombre, ¿no? Ese plural meyastático hablando de más de 2, Elohim, El-O-Im, esta misma palabra en el hebreo, y es igual ahora, y que entendamos que la revelación es progresiva, va de menos a más. Si en el libro de Génesis mostraba un poco que había un Dios en 3 personas y hablaban, oye, Jehová, Dios uno es, y no decimos que no, pero se manifiesta en el Hijo. En todos los evangelios, Jesucristo se hace ver como Dios. Él es el Mesías, Él es el Verbo encarnado, el Dios hecho carne. Pero también se ve el Espíritu Santo siendo Dios, teniendo voluntad, siendo omnipresente, omnipotente, omnisciente. En el libro de Hechos lo vemos, en las epístolas, y aquí también estamos viendo que es el Espíritu Santo que nos da diferentes clases de dones espirituales. Entonces, tenemos un Dios en 3 personas y estos versículos lo puedes usar para enseñar acerca de esta diferencia. Son distintos, pero son uno. Ahora, no distintos en esencia, sino en la misma esencia, pero en los roles, en los roles, ¿no? Ahora, número 2, ¿qué nos enseña estos versículos? Que también son distintos dones espirituales, que también hay distintas formas de servir y que hay muchas formas en las cuales Dios trabaja. ¿Y esto qué significa? Que el Espíritu Santo está haciendo su obra. La obra es acercarnos a Dios.
extender el reino de Dios, predicar el evangelio, discipular, transformar la vida de las personas, discipularlas, llevarlas a Cristo y que puedan adorar a Dios en espíritu y en verdad. Todo pueblo, toda etnia, toda nación, toda cultura, toda lengua pueda adorar a Dios y es la meta de la misión de Dios. ¿Y quién está produciendo el día de hoy eso? El Espíritu Santo. De muchas formas, de diversas formas. ¿Y quién está produciendo el querer como el hacer, como esas distintas formas de servir? El Señor. ¿Y cómo se trabaja de diferentes formas nuestro Señor? ¿Cómo se revela? ¿Cómo se muestra? Dios lo hace de diferentes maneras, pero todo apunta a una obra, la obra de Dios. Entonces, ¿esto qué nos hace ver? Que hay diversidad, que hay diferencias, que somos distintos. Y creo que Dios en su sabiduría ha hecho posible esto. Es decir, no hay ninguna iglesia que pueda ser igual a otra iglesia. A pesar que sean de la misma denominación o movimiento, somos diferentes. Y disfrutemos esa diferencia, esa pluralidad. ¿Qué más? Que hay diferentes, somos diferentes como personas, como cristianos. Pero disfrutemos esa diferencia, porque si todos fuéramos iguales seríamos robots. Que hay diferentes ministerios. Ministerios deportivos, ministerios carcelarios, ministerios para mujeres, para niños, para jóvenes, para ancianos. Pero, ¿sabes? Dios está haciendo su obra. La meta es que ellos conozcan a Cristo y lo adoren en espíritu y en verdad. Que también hay diferentes formas de servir. Algunos pueden estar involucrados en el trabajo del orden de la iglesia, multimedia. Mira, hoy día ese es ministerio de multimedia, ministerio con niños, de discipulado. O sea, entendamos, somos diferentes. Más adelante Pablo va a hablar en el contexto de que somos un cuerpo. Pero es Dios quien obra. Y que no entiende muy bien que tú no busques a alguien que haga las cosas como tú. Y eso es una gran confusión. Que las cosas no se tienen que hacer como tú piensas, como tú quieres. Que somos diferentes, pero en esa diferencia encontremos unidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, como iglesia, como hermanos, como ministerio, como iglesia a nivel universal, trabajemos juntos, hagamos las cosas juntos, en bien del avance de la obra del Evangelio. Y lo tercero, Pablo quiere enseñarnos, aquí es algo muy sencillo. Muy sencillo, que al final de todo esto que nosotros estamos viendo, Dios es el que está obrando en las diferentes maneras de poder servir o con los dones espirituales. Es Dios quien debe ser glorificado, no el hombre, no el ministerio, es Dios. Y si tú haces las cosas para que Dios sea glorificado, Dios va a bendecir, Dios va a derramar sus bendiciones. Esa obra va a avanzar. El pastor Chuck Smith decía, cuando Dios guía, Él provee. Así que aprendamos a descansar en esta parte de la Escritura. Es la obra de Dios. O mejor dicho, Dios es el dueño de la obra. Muchas veces las personas que están involucradas en un ministerio, encargadas de un ministerio, sirviendo en la iglesia, o aún que tienen dones especiales o dones sobrenaturales, dones del Espíritu Santo, creen que ellos son los que están haciendo. No, es la obra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos da las formas de servir, es el Señor Jesús que nos da, pero Dios, sobre todo, Dios está trabajando de formas diferentes. Y esto es porque Él le place hacer y Él es soberano y Él se lleva toda la gloria. Así que Dios hace esto. ¿Cómo? A través del querer y el hacer. ¿Qué piensas hacer hoy? Hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué quieres hacer hoy? Hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué tienes un don que el Espíritu Santo te ha dado? Pues úsalo para la obra de Dios. Y estás ahora sirviendo en algún ministerio o vas a servir hoy día en la iglesia, hazlo para la gloria de Dios y podremos disfrutar la unidad, a pesar de ser diferentes y distintos. Busquemos la unidad del cuerpo de Cristo. Así como Dios es uno, seamos uno el día de Dios. Y toda la gloria sea para el Señor. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.